lo que ya han expuesto. Simplemente que es una patología pulmonar producida por una inhalación del polvo. La enfermedad está en función de cantidad de polvo, propiedad del polvo, tamaño de la partícula, tiempo de exposición, susceptibilidad individual, solubilidad y citotoxicidad de las partículas. Generalmente todo esto, lo más importante es la susceptibilidad individual. A veces podemos estar poco tiempo o gran tiempo expuesto al polvo y sin embargo la susceptibilidad hace que las enfermedades o las reacciones sean inmediatas o de repente sean bastante lentas. Y en algunas pasamos todo el tiempo y no aparece ningún tipo de enfermedad, o por lo menos la parte clínica de la enfermedad. Partículas acumulativas en el pulmón, tenemos el carbón, la neumoconiosis, los trabajos del carbón, el hierro, ¿no? La sílice o silicosis, el asbesto, asbestosis, el talco, la talcosis, berilio, beriliosis. Todos son componentes acumulativos que se van a dar. Lesiones por agentes químicos, tenemos lesiones, ¿no?, por agentes terapéuticos, son aquellos que están en relación con las medicinas o con los medicamentos indicados, ¿no? Formalmente por grupos de profesionales. Y otras lesiones por agentes no terapéuticos, que estos ya son agentes tóxicos, ¿no? Y estos agentes tóxicos ya lo vamos a ver y desarrollar también en qué consisten todas estas lesiones. Lesiones por fármacos terapéuticos se refiere a los efectos no deseados de los fármacos que se administran en el contexto terapéutico convencional. Es frecuente en la práctica médica las reacciones farmacológicas debido a acción directa del fármaco o a la hipersensibilidad con base inmunológica. Afecta casi al 10% de pacientes hospitalizados, también se va a ver. También tenemos las reacciones adversas al fármaco de uso habitual, ¿no? Entonces, esto podría ser que nosotros tengamos que ver con estos tipos de lesiones o estos fármacos, ¿no? Las reacciones farmacológicas que nosotros vemos en estas. Y esto está en relación, todo está en relación con qué, con la dosis, la necesidad de conversión metabólica, lugar de absorción, acumulación y excreción, variación individual y la transmisión inintencionada de la infección. Muy importante, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, nosotros entonces tenemos también, y la susceptibilidad sobre todo, ¿no? La variación individual, porque algunos somos susceptibles y otros no susceptibles a esta reacción adversa cuando nos indica o cuando tomamos cierto tipo de fármaco. Pueden ser perjudiciales cuando se inhala, se ingieren, se inyectan o se absorben a través de la piel. Se introducen en el organismo durante el tratamiento de manera accidental o inintencionada, ¿no? O intencionada, perdón. Entonces también es importante ahí en qué momento es que se va a producir estos fármacos. Y aunque se dice, aunque parezca mentira, el número, ¿no?, a veces de reacciones farmacológicas adversas y que muchas veces pueden causar la muerte, se estimula, ¿no?, que esto puede, y se han descrito que pueden llegar hasta 140.000 muertes al año, ¿no?, por esta administración. Por supuesto que es anual, ¿no? Entonces, muchos fármacos pueden provocar, pues, diferentes tipos de reacciones, ¿no? Algunos pueden ser muy potentes, ¿no? Y sus efectos adversos muchas veces pueden ir o están en relación, ¿no?, también a la susceptibilidad de las personas. El 90% estos son de manera inintencionada, ¿no? O sea, a veces uno comete no se indican, pero no sabemos cómo va a reaccionar la persona. Entonces, la indicación es buena, pero la susceptibilidad de la persona es la que rechaza estos fármacos. El 90% no es intencionado. El 10% hay intención de intoxicar a la víctima. También el ejemplo más sencillo que nosotros siempre leemos y conocemos en los periódicos, ya sea también por la televisión, ¿no?, la noticia, ¿no?, en la cual se ha encontrado, por ejemplo, personas, ¿no?, que de repente han sido víctimas de una administración, ¿no?, intencionada, ¿no?, hacia la otra persona con el fin múltiples veces de robarle, y a veces se comete, muchas veces, de acuerdo a la susceptibilidad, hasta muerte o asesinato de esta persona.
el 73% de ingestión oral. De esto, el 61% fueron niños menores de 6 años. Hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿no?, con estos fármacos, porque son los niños, casualmente, los que más sufren estos efectos adversos. Y el 2%, solamente el 2%, imagínense ustedes, hacen reacciones adversas en general. Dentro de estas reacciones adversas tenemos a veces la discrasia sanguínea, que pueden ser algunas de ellas, la granulocitopenia, que puede darse por la pancitopenia, ¿no?, las anemias aplásicas, los antineoplásicos, el cloranfenicol, anemias hemolíticas como trombocitopenia, ¿no? Y estas es mediante qué uso de fármaco: metildopa, la quinidina, la penicilina. Las alteraciones cutáneas, generalmente las urticarias, y eso puede ser múltiples medicamentos, ¿no? Alteraciones pulmonares, por ejemplo, los salicilatos que pueden reactivar o producir asma, ¿no? El busulfano, ¿no?, la nitrofurantoína, que pueden ocasionar fibrosis intersticial. A veces a nivel de alteraciones cardíacas, las arritmias, ¿no? Entonces, teofilina, digoxina, etcétera. Entonces, una serie de fármacos que pueden dar alteraciones a nivel renales, hepática o sistémica. La sistémica es la más compleja, que es lo que nosotros conocemos como una anafilaxia, ¿no? Pero también no hay que dejar de lado la importancia que se da en todo eso los anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales, dentro de todas las alteraciones que puede producir, es importantísimo, ¿no? Porque esto está en relación, por ejemplo, con los carcinomas de mama, cáncer de cuello uterino, la trombosembolia, enfermedades cardiovasculares, los adenomas hepáticos, ¿no?, están en relación con todos estos efectos que pueden producir los anticonceptivos orales, sobre todo cuando son tomados por larga data, tienen consecuencias. Muy bien. El paracetamol es un analgésico y antipirético, la dosis de 0,5 gramos, la dosis tóxica de 15 a 25 gramos, ¿no? Y esto, no, hay que recordar una cosa siempre, que eh, hay más de 300 productos, y eso me quedo yo, creo corto, solo o con combinaciones, porque el paracetamol casi nunca, muy poco viene solo, ¿no?, con paracetamol, pero muchos de los productos hay una combinación de paracetamol con otras sustancias, y eso indudablemente que la toxicidad es bastante frecuente del paracetamol, ¿no? Entonces, como decimos, aquí la dosis habitual de 0,5 gramos y la dosis tóxica, que viene a ser de 15 a 25 gramos. Es bastante grande. La toxicidad comienza de repente con náuseas, vómitos, diarreas. A veces puede ocasionarse en ocasiones shock, seguido a los pocos días de una evidente ictericia también, ¿no? Entonces, y esto cuando lo que me va a provocar es una insuficiencia hepática con necrosis centro-lobular. El ácido acetil salicílico, también tenemos esto, que el ácido acetil salicílico, la sobredosis del ácido acetil salicílico puede derivar también de la ingestión accidental de un número de comprimidos, ¿no?, por niños pequeños, ¿no? O la sobredosis en adultos, ¿no?, también puede ser. Y esto a veces, usted sabe que lo pueden tomar como, también considerado, ¿no?, como un suicida, ¿no? O sea, de repente tengo un acto suicida y me tomo, pues, con una cantidad de ácido acetil salicílico. La sobredosis aguda del salicilato causa alcalosis como consecuencia de la estimulación del centro respiratorio, ¿no?, del bulbo raquídeo. La acidosis metabólica intensifica la formación, ¿no?, de formas no ionizadas de los salicilatos, que difunden al cerebro y producen efecto desde náusea hasta el coma, ¿no? Entonces, todo esto podemos estar en relación a esto. Y esto generalmente, bueno, el salicilismo crónico, una gastritis crónica, erosiva, cefalea, mareos, acúfenos, dificultad auditiva, ya puede también esto llevar a una confusión mental, somnolencia, náuseas, vómito, y las alteraciones del sistema nervioso central, como esto puede llegar también hasta el coma. Tenemos también otras sustancias, ¿no?, ya metálicas, los metales también, que pueden estar asociadas a estas alteraciones. Entonces, contaminantes del medio ambiente, ¿no?, metales.
el medio ambiente. Y dentro de esto tenemos el plomo. Bien, el plomo es un metal fácilmente absorbible que se une a los grupos sulfidrilo en las proteínas e interfiere con el metabolismo del calcio, ¿no? Los efectos generadores de toxicidad hematológica, esquelética, neurológica, gastrointestinal y renal. Entonces se puede producir una serie de alteraciones. Esto se absorbe en el intestino y vía respiratoria. Se distribuye por el organismo. El 80-85% se deposita en hueso y dientes en desarrollo. El 5 al 10% se deposita en la sangre y el resto se distribuye por todos los tejidos. Acá tenemos una cosa. ¿Cómo es? ¿Dónde se produce? Fuentes ambientales que puedan producirse eso puede ser, a veces, muchas veces puede estar en la atmósfera, en el suelo, en el agua y en los alimentos. Muchas veces tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, a veces son algunos profesionales lo que le puede dar esto. Y estos profesionales, ¿dónde están aquellos que trabajan con las pinturas en aerosoles, por ejemplo, ¿no? Esa pintura que viene con aerosoles, ¿no? Que en esos tubitos, esos tienen bastante plomo, hay que tener mucho cuidado. Trabajo en fundición, en minería y extracción de plomo. En fabricaciones de pilas también tenemos esto. No profesionales, ¿no? Lo que no profesionales a veces lo que en el suministro de agua y polvo y escamas de pintura también. En los tubos de escapes de los automóviles y en los suelos también se pueden tener toda esta lesión. En los niños, los juguetes con pintura que contienen plomo, ¿no? La pintura de la casa, hay algunos niños que de repente comienzan a descascarar las pinturas de las paredes y eso se puede a veces, se le introducen a la boquita y eso puede causar pues cierto tipo o cierto grado de intoxicación en estos pacientes. El plomo, entonces, como habíamos dicho, compite con el calcio y se deposita en los huesos. Interfiere en la transmisión nerviosa y el desarrollo del encéfalo en los lactantes. ¿Y esto que va a producir? Produce una ataxia, convulsiones y coma, ¿no? Entonces es lo que llamamos la encefalopatía por plomo en niños. En adultos puede producir una neuropatía periférica, ¿no? Altera las enzimas de la membrana impidiendo la acción de la bomba sodio-potasio con acortamiento de vida de los eritrocitos y también interfiere en la biosíntesis normal del formándose la protoporfirina sin como consecuencia, esto nos va a dar pues un problema de anemia microcítica e hipocrómica. ¿Sí? El diagnóstico, cuando uno requiere el diagnóstico, entonces requiere también de un conocimiento permanente de su prevalencia. Hay que sospechar, sospechándose desde alteraciones neurológicas en niños o de anemia inexplicable con punteados basofílicos en los eritrocitos. Las concentraciones de plasmáticas de plomo y de la protoporfinina libre tienen que ser mayor de 50 microgramos por decilitro. O de repente el diagnóstico definitivo sugiere entonces aquí el dosaje de protoporfirina sin para hacer y llegar a definir estos tipos de intoxicación. Bien, el plomo, como ustedes pueden ver, también es un metal contaminante que lo pueden, mediante la ingesta tenemos en los alimentos sólidos, en las gaseosas, ¿no? En el aire también tenemos y en el agua. Todo eso aproximadamente no son 230 miligramos al día que lo tenemos el plomo ahí. Pero también la suerte de nosotros es que los desechos en orinas, en heces, hace eliminar todo lo que ha sido introducida a nuestro organismo. El mercurio, bueno, el mercurio también, al igual que el plomo, son del grupo sulfidrilo, ¿no? Y que en ciertas proteínas con elevada afinidad también causan lesión en el sistema nervioso central y en el riñón. Actualmente, nosotros decimos, la principal fuente de exposición son los pescados, ¿no? Los pescados contaminados que se encuentran en el río. Y esto es lo que va a producir, pues, estas enfermedades de Minamata. Y todo esto se debe, pues, a que en este local, en esta bahía de Minamata, ocurrió la liberación de mercurio, ¿no? Y que
tuvo como consecuencia una serie de peces, ¿no? Una serie de contaminación en toda esta fauna marina que hay. Y entonces ahí comenzaron a presentarse muchos pacientes, ¿no? En la cual comenzaron a verse parálisis cerebral, sordera, ceguera, retraso, ¿no? Retraso mental y defectos graves en el sistema nervioso central. Eso es lo que producía esta enfermedad de Minamata. También tenemos nosotros y los vapores de mercurio liberados también en las amalgamas dentarias. Eso también hay que tener en cuenta, porque aquí se dice que existen tres formas de mercurio, ¿no? El mercurio metálico, ¿no? O sea, el mercurio elemental, ¿no? Y o compuestos inorgánicos también tenemos nosotros, ¿no? Y sobre todo el cloruro de mercurio. Y el mercurio orgánico también, ¿no? La principal fuente de exposición, como ya sabemos, en los pescados es el metilmercurio, que es lo que va a afectar a todo y va a contaminar a estos pececitos. El arsénico es otro metal también que se encuentra en los suelos y en el agua. El exceso interfiere con el metabolismo celular, originando efectos tóxicos en el tubo digestivo, sistema nervioso central, la piel y también en el corazón. Su exposición crónica produce cambios cutáneos, hiperpigmentación e hiperkeratosis. También puede desarrollar el arsénico, desarrollar cánceres, en particularmente en los pulmones, en la vejiga y en la piel. El cadmio es otro, también tenemos acá otro componente, ¿no? Esto también puede producir, ¿no? Efectos tóxicos. El cadmio es tóxico, sobre todo para los riñones y los pulmones, ¿no? Mediante mecanismos inciertos que a veces implican aumento en la producción, ¿no? En las especies reactivas de oxígeno. Bien, los principales efectos del exceso del cadmio, a veces puede asumir o se puede traducir en enfermedades pulmonares obstructivas causadas por lesiones epiteliales alveolares y también por lesión tubular renal. La exposición del cadmio, la exposición del cadmio también se asocia a un riesgo elevado de cáncer de pulmón. O sea, no tan solo en enfermedad pulmonar obstructiva, sino también la exposición muchas veces también puede, puede ser, ¿no? Que se traduzca en estos tipos de enfermedad, un carcinoma pulmonar. Otros elementos que también tenemos nosotros son el óxido de nitrógeno, ¿no? El óxido de carbono, el dióxido de azufre, el compuestos orgánicos, ¿no? Pesticidas, disolventes, pintura, etcétera, agentes infecciosos y metales contaminantes que ya lo hemos visto. El monóxido de carbono, bueno, ya sabemos que es un gas no irritante, incoloro e inodoro e insípido. Se produce por oxidación imperfecta del derivado del carbón. Puede proceder de motores de automóviles, calentadores domésticos o con petróleo y también del humo del tabaco y de las industrias. El monóxido de carbono mata porque causa una depresión del sistema nervioso central. Actúa como asfixiante sistémico. La afinidad es que el monóxido de carbono tiene afinidad, ¿no? Por la hemoglobina. Es 200 veces tiene más afinidad, ¿no? La hemoglobina por el monóxido de carbono. Entonces, esto pues se va a producir la hemoglobina, entonces no va a poder transportar, ¿no? El oxígeno, sino que se convierte en una carboxihemoglobina, ¿no? Y por esta afinidad que tiene tan marcada. Cuando se producen estos casos, ¿no? Cuando la saturación alcanza del 20 al 30%, aparece una hipoxia sistémica. Pero cuando llega de 60 a 70%, es probable que la víctima se quede inconsciente o muera. Cuando se interrumpe el monóxido de carbono, la víctima suele recuperarse, aunque puede quedar secuelas también neurológicas. El diagnóstico depende de la concentración de carboxihemoglobina en la sangre. Pero ojo que esto también, hay algunas, por ejemplo, el monóxido de carbono, ¿dónde se puede encontrar? A veces en una cochera, tenemos una cochera y eso es como efecto suicida, ¿no? Agarra, prenden el carro, entonces, y mueren feliz, tranquilo, no se siente nada. ¿Por qué? Porque a veces no se necesita gran tiempo tampoco para producir la muerte, ¿no? A veces uno puede necesitar minutos, nada más 10 minutos,
y para llegar a este porcentaje, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta lesión. Igual también se ha visto casos cuando a veces se va la luz eléctrica y se utilizan generadores eléctricos y a veces lo utilizan dentro de la vivienda o en la cochera de repente, ¿no? Entonces eso hace pues que todo este monóxido de carbono comience a afectar a la persona. El monóxido de carbono generalmente tiene poca duración en el medio ambiente, ¿no? Es una duración muy corta lo que tiene, pero si uno está en contacto directo con ello puede causar toda esta patología. El monóxido de carbono también, ustedes pueden de repente leer de que esto puede producir, está en relación con el cáncer de pulmón. Pero, ¿qué cosa es? El monóxido de carbono no es directamente cancerígeno, no es directamente canceroso. Lo que significa es que no causa directamente la formación de células cancerosas. Sin embargo, puede ser un factor de riesgo para el cáncer en ciertas situaciones. Por ejemplo, la principal preocupación relacionada con el monóxido de carbono y el cáncer se centra en la capacidad para alterar el equilibrio del sistema inmunológico. Ejemplo, los trabajadores de la industria del acero, por ejemplo, están expuestos a altas concentraciones del monóxido de carbono. Y se ha demostrado que su exposición crónica está asociada a un mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Entonces, también tenemos que ver que esta es una nota muy importante. Lo leí, me pareció interesante. Entonces, creo que ustedes también tienen el derecho a tener este conocimiento. Lesiones por agente físico, tenemos traumatismo mecánico, la lesión térmica, también tenemos entonces lesiones eléctricas y lesiones producidas por radiaciones ionizantes, ¿no? Muy bien. Las lesiones, traumatismo mecánico. Bueno, tenemos ahí varias. La causa más frecuente son los accidentes de tráfico. Esos son los más frecuentes. Los patrones de lesión que se dan es, por ejemplo, la contusión, ¿no? ¿Y qué cosa es la contusión? No viene a ser sino heridas producidas por objetos romo, que se caracteriza por una lesión de los vasos sanguíneos y extravasación de la sangre de los tejidos. Ejemplo, un hematoma, ¿no? A veces una piña, un golpe que se pueda producir en cualquier parte del cuerpo y esto produce un hematoma. Entonces ahí va a haber liberación de hematíes, ¿no? Y extravasación de sangre, eso se produce. La escoriación, herida producida por el raspado o frotamiento y asociada a la pérdida de la capa superficial de la piel. El ejemplo más sencillo también es un niño manejando o uno mismo manejando una bicicleta, por ejemplo, ¿no? Nos caemos, se cae en la pista está asfaltada, eso como una lija, y entonces se comienza a perder toda la parte de la epidermis, queda una capa roja eritematosa con punteado hemorrágico también, ¿no? Esta es la escoriación. La laceración es la pérdida de productos cuando el tejido es arrancado, ¿no? Las laceraciones pueden ser de diferentes formas y tamaños. La piel abierta puede verse como un corte, desgarre o una cuchillada, ¿no? Esa es una laceración. El desgarro es arrancamiento o ruptura por estiramiento, ¿no? De un tejido y que tienen bordes irregulares y dentados. Y los vasos sanguíneos a veces son respectados los que cruzan la lesión. Y un ejemplo lo podemos tener también a veces en los futbolistas, ¿no? Tienen un desgarro muscular, dice. Entonces, a veces un movimiento hace que eso se produzca una ruptura parcial o total de una parte muscular. La herida incisa es un instrumento cortante de los vasos sanguíneos que cruzan. Esta herida incisa es producida solamente a veces, muchas veces, por un elemento filante, ¿no? Por ejemplo, el bisturí, ¿no? O una hoja de afeitar, la que se utilizaba antiguamente. Ya no se utilizan esto, creo, aunque todavía se sigue utilizando en ciertas partes o en ciertos establecimientos. La herida punzante producida por un tormento largo, estrecho, penetrante, que atraviesa el tejido perforante, puede provocar, ¿no? Aquí tenemos una herida punzante ¿no? Que puede provocar orificio de entrada y orificio de salida, ¿no? Entonces, estos son los tipos de heridas. Las quemaduras, tenemos también, entonces, las quemaduras térmicas, ¿no? Cuando hablamos nosotros de quemaduras térmicas, tenemos que tener en cuenta la profundidad de las quemaduras, el porcentaje corporal afectado,
las lesiones internas por humo caliente y tóxico, y sobre todo la prontitud que tenemos que tener en el tratamiento. Especialmente en el manejo de líquidos y electrolitos y prevenir el control de las afecciones de estas quemaduras, ¿no? La mayoría de las amenazas en la vida en estos pacientes por quemadura es el shock, ¿no? El shock, la sepsis o la insuficiencia respiratoria. Generalmente y particularmente en quemaduras de más del 20%, un quemadura de más del 20% de la superficie corporal, hay que tener mucho cuidado. El tratamiento tiene que ser bastante rápido, ¿no? En horas. ¿Y por qué? Porque el desplazamiento de líquidos corporales, ¿no? Hacia los compartimentos intersticiales, tanto en el lugar de la quemadura como en todo el sistema, ¿no? Debido al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es causante del shock. Entonces, eso es lo que por eso prontitud en el tratamiento. Por supuestamente que esto ya se mide en grados: primer grado, la epidermis; segundo grado, epidermis, dermis superficial; tercer grado, epidermis y dermis y anexos también. Entonces, de acuerdo, esto ya se da a la profundidad, pero hay que tener en cuenta también los grados. Por eso muchas veces el manejo rápido, pronto, ¿no? Para evitar el shock, evitar las infecciones. La hipertermia, bueno, también la hipertermia muchas veces son exposiciones prolongadas a una temperatura, ¿no? Y con un ambiente elevado. Esto puede provocar calambres de calor, ¿no? Estos calambres de calor, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que es? Los calambres de calor derivan de la pérdida de electrolitos a través del sudor. El marcador son los calambres, ¿no? De los músculos voluminosos, generalmente en asociación con ejercicios vigorosos. Esto lo vemos, pues, a través, por ejemplo, de los futbolistas, ¿no? Es bastante frecuente, ¿no?, ver ahí en los minutos finales de los partidos, ¿no? Entonces, con el desgaste propio de electrolito, entonces estos comienzan a veces producirse una contractura muscular. El agotamiento por calor o la insolación. Bueno, esto también se debe a la deficiencia, a la insuficiencia del sistema cardiovascular para compensar la hipovolemia secundaria a una deshidratación. Entonces, eso muchas veces hay personas que no han tomado desayuno, que son expuestas en una ceremonia, por ejemplo, ahí, ¿no? De largo tiempo de duración, y esto pueden presentar este agotamiento por calor. Aparece en forma brusca, con postración y colapso breve, y el equilibrio se restablece en forma espontánea a los pocos segundos. Muy bien. El golpe de calor se asocia a temperaturas ambientales elevadas y ejercicio. Aquí hay una falla del mecanismo termorregulador. La sudación se interrumpe y la temperatura corporal asciende a más de 40 grados centígrados, provocando una disfunción multiorgánica que puede ser rápidamente mortal. Puede producir necrosis muscular y miocárdica, hiperpotasemia, taquicardias, arritmia, ¿no? Esto es bastante, bueno, ha sido atribuido este golpe de calor a muchas personas que han fallecido y conocidos también. Se cree que una de las teorías, pues, de cuando lo encontraron ahí muerto a este karateca, ¿no? Bruce Lee, se dice, porque no se llegó nunca a conocerse la causa, pero por los estudios patológicos que hicieron, se propuso la teoría que él había fallecido de golpe de calor. ¿Y por qué? Porque este señor muchas veces se operó, pues, de las glándulas sudoríparas axilares, ¿no? Entonces, eso, pues, no tenía mucho desfogue del calor, y eso es lo que se dice como teoría que puede haber sido una de las causas. La hipotermia es otra. La hipotermia también, ¿no? Es una exposición prolongada a temperaturas ambientes bajas, ¿no? Y esto conduce a hipotermia, y esto conduce también a un trastorno, ¿no? De la persona, ¿no? Un trastorno que puede provocar, ¿no?, una serie de alteraciones. Puede acelerarse por la presencia de una humedad elevada, ropa mojada y dilatación de los vasos sanguíneos superficiales, como consecuencia de repente dentro de una causa, por ejemplo, la ingesta de alcohol, ¿no? El alcohol, ustedes saben que produce vasodilatación. De repente, en una noche de estas invernales, ¿no?, con frío que baja la temperatura, sobre todo en nuestra serranía, se quedan dormidos en la calle, entonces se puede producir esta hipotermia.
¿Y qué cosa es lo que sucede? Cuando la temperatura, ¿no? Baja de 33 a de 35, baja de 35 hasta 33, es una hipotermia leve. Aquí puede haber temblor, confusión mental y torpeza. Cuando la temperatura disminuye, ¿no? De 33 a 30, ya se dice una hipotermia moderada. A todo, al temblor, confusión mental y torpeza, se suman la desorientación, semi-inconsciencia y pérdida de la memoria. Y cuando baja por debajo de los 30 grados centígrados, ya es una hipotermia grave, en la cual produce pérdida de la conciencia, bradicardia, la fibrilación auricular y muerte, ¿no? Entonces, consecuencia de estas lesiones. Las lesiones eléctricas